La elección del nuevo Papa nos enfrenta a un escenario con muchos desafíos y sobre todo la alegría por lo que fue el resultado de un corto cónclave. No obstante, no nos podemos desprender ante la tristeza, nostalgia de la desaparición física del cardenal Bergoglio. Estamos hablando del Papa Francisco. Quienes lo conocieron todavía dan fe de la profunda huella que ha dejado este pontificado, que ha dejado este hombre de fe, que por muchos años, por muchas décadas, se identificó con diversas comunidades. Para hablar con alguien que lo conoció muy de cerca, que da fe también y testimonio de su incansable rutina, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, Fede Walls. Él fue secretario de prensa del cardenal Bergoglio, eh, está conectado con nosotros por la vía digital. Sin duda que deben ser momentos muy difíciles en medio de una celebración mundial. Todavía, para muchos, el trago amargo ante la desaparición física del Papa Francisco es reciente, es latente. Fede, ¿qué tanto extrañas del Papa Francisco? Bienvenido. Gracias por la invitación y la verdad que es como vos decís, ¿no? Ayer el mundo celebraba la elección de un nuevo papa y bueno, yo también quería alegrarme, pero en mi cabeza venían esas imágenes del 13 de marzo del 2013 cuando lo eligieron al padre, al padre de Bergoglio. Yo siempre lo traté de padre y eso fue lo que eh, siento por él, ¿no? Que perdí un padre, esa sensación de orfandad y bueno, todo eso en estas horas, en estos momentos, la verdad que se remueve, son muchos recuerdos, fueron muchos años. Yo tuve la bendición de poder trabajar con él desde marzo del 2007 hasta que me dijo Federico, nos vemos a la vuelta y se quedó en Roma ya como Francisco. Pero después también tuve la posibilidad de viajar a verlo numerosas veces, de estar presente en Paraguay y Chile cuando visitó esos países y nuestro último encuentro en agosto del año pasado cuando pudimos por primera vez viajar como familia. Nosotros somos seis, con mi esposa y mis cuatro hijos. Pudimos viajar a encontrarnos con él y fue realmente el encuentro con un padre, ¿no? Así que son momentos difíciles, pero bueno, uno tiene fe y sabe que este no es el final, sino que es un paso. Un paso sin duda que representa también un capítulo nuevo para la historia de la humanidad, para la historia de la feligresía cristiana y de las comunidades de fe. Fede, eh, hablas con este testimonio, hablas del Papa Francisco como ese padre. Eh, lo conociste antes de convertirse en pontífice. Háblanos sobre su entrega hacia la comunidad, sobre su representación, sobre su identificación con el hombre de a pie. Sí, la verdad que, a ver, él predicaba con el ejemplo, ¿no? Por eso viajaba en transporte público, por eso él cuando tenía una audiencia salía a recibir a la persona, la despedía también, le ofrecía qué tomar. eh, si necesitaba algo, me llamaba a la oficina, o yo podía tocar. La puerta de su despacho siempre estaba abierta, así que eh, uno tocaba la puerta, él estaba en su escritorio haciendo alguna anotación o con algún papel y te decía, sí, sí, adelante. Y ¿no? Eso de puertas abiertas, un hombre que eh, te preguntaba cómo estabas. Lo primero que en su saludo era, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu esposa, los chicos? Em, la verdad que un hombre, eso desde lo personal, ¿no? Desde esa vivencia de trabajar con él. Después desde lo pastoral. Eso también se repetía. Era común, por ejemplo, que él saliera de la curia de Buenos Aires a alguna parroquia periférica a cubrir la misa que algún sacerdote no podía dar porque había tenido un imprevisto, o acompañar un velorio, o simplemente ir a almorzar con otros, o con algún sacerdote que estuviera solo
lo acompañaba en el almuerzo, eh, visitar lo que en Argentina nosotros le decimos villas de emergencia, que son asentamientos este, marginales en la ciudad. Eh, Él iba de sorpresa y se tomaba el colectivo desde la Plaza de Mayo hasta donde tenía que ir, se bajaba, entraba caminando, este, y se encontraba con los sacerdotes, con la gente. Muchas veces no lo reconocía la gente, porque él era el padre Jorge. Él no se presentaba ni como cardenal ni como arzobispo. Eh, Seguramente, José, si te hubieras llamado, vos te lo hubieras cruzado en una calle de Buenos Aires y le hubieras preguntado su nombre, él te hubiera dicho: soy el padre Jorge, trabajo acá en la catedral. Pregunte por mí, ¿no? Con esa humildad. Nunca te iba a decir: soy el arzobispo, soy el cardenal. La verdad que eh, muy con los pies en la tierra, ¿no? Muy uno más, era uno más acá en la ciudad de Buenos Aires. Como lo vimos en Roma, ¿no? Bueno, él en Roma no se podía tomar el transporte público, pero trataba de ser uno más, ¿no? De viajar en un auto de clase media italiana, como vemos en imágenes, ¿no? Se sentaba adelante, saludaba cuando necesitó cambiar los anteojos, fue al óptico, cuando un amigo estuvo enfermo lo fue a visitar. Trataba de ser él, este, de seguir siendo. Eso me impresionó, que siguió siendo el mismo padre que conocí acá en Buenos Aires, pero bueno, en Roma cambió el color, era de blanco, pero seguía siendo el mismo. Esa austeridad que tanto lo identificó fue objeto de crítica en algún momento, incluso siendo arzobispo, algunas iglesias, alguien decía, oye, pero aprovecha. Sabemos que existe cierta, quizás cierta visión totalmente distinta. Y puedo hablarlo con propiedad debido a que me he topado con algunos líderes de fe de mi país y cuando no, después de mucho tiempo de no haberlo visto, padre, ¿cómo Ujú. está? Ya no soy padre. Por favor, Pernalete. Entonces, excelencia, por favor. Pero creo que es más bien por la confianza, ¿no? Fede. Ahora, pero en algún momento recibió críticas, presiones por la conferencia episcopal. Pregunto. Sí, sí, porque además él era el cardenal primado de la Argentina. Entonces, como el cardenal primado de la Argentina, muchos lo cuestionaban de que como el cardenal primado de la Argentina tenía tanta austeridad y tanta sencillez. Otros decían: bueno, es una postura para quedar bien. Y para muchos, o para otro sector también, era, como bien señalabas vos, ¿no? Denigrar la, ese grado, esa dignidad cardenalicia. Cómo el cardenal, cómo el cardenal se hace el pobre, ¿no? Era la frase que, y a muchos obispos les molestaba, ciertamente, a tantos otros no. Pero bueno, él seguía adelante. De hecho, también era una crítica para él como papa, ¿no? Cómo el papa es tan austero, cómo es tan sencillo, pero bueno, él era así. No había. A ver, por ejemplo, para su cumpleaños le hacían regalos. Él los aceptaba, los agradecía, y al día siguiente por ahí te llamaba y te decía: mirá, tengo esto para vos, ¿cuándo podés pasar a buscarlo? ¿No? Él en eso era muy desprendido. Pero sí, claro, generó muchísimas críticas en el ámbito de un sector de la conferencia episcopal, justamente por esto, porque él era el arzobispo de Buenos Aires y el cardenal primado de la Argentina. Hablando de Argentina, hablando de Buenos Aires, Chicago ayer celebraba, todavía siguen generando muestras de agradecimiento por lo que ha sido el resultado del cónclave. Igual en Perú, también el episcopado allí en la ciudad, en Chiclayo, donde también ha predicado el nuevo Papa, fue motivo o fue lugar de celebración, de sendas ruedas de prensa en cada lugar. Luego de la muerte de Francisco, ¿cómo ha sido el ánimo de los argentinos? ¿Cómo ha sido el ánimo en Buenos Aires? Eso, esa noticia durante la madrugada creo que nos
nos sorprendió a muchos, nos tomó por sorpresa porque veníamos creyendo en una firme recuperación a pesar de la gravedad que había atravesado recientemente. Ujú. Mirá, en lo personal me dio mucha tristeza cuando me enteré de la muerte del padre, no por su partida en sí mismo, sino porque parecía que en ese momento gran parte de la Argentina se estaba dando cuenta de quién había sido Francisco, ¿no? Durante 12 años, una parte de la Argentina se perdió criticándolo, se perdió tildándolo de que pertenecía a tal o cual sector político, a tal o cual ideología, por qué recibía más tiempo a uno que a otro, por qué, bueno, eh, es esa parte de la Argentina que no pudo ver el bosque y se quedó mirando el árbol, y cuando ese árbol ya no estuvo, de golpe dijo, bueno, qué importante, qué liderazgo que tuvo, me da la sensación de que la Argentina, una parte, ¿no? No digo toda, pero una parte importante de la Argentina lo está descubriendo hoy a él, a esa figura. Un homenaje, bueno, tardío, pero homenaje al fin. Y para ese santo pueblo fiel de Dios, para ese pueblo trabajador, para ese pueblo que tiene esa religiosidad popular, lo sintieron como un padre, ¿no? Como ese padre de todos que se fue, que siempre lo acompañó, que siempre rezó por él. Entonces, hoy la Argentina está en esas dos sensaciones, redescubriendo, los que no lo habían descubierto hasta ahora lo descubren, y los que siempre estuvieron al lado de él, a la distancia, este, lo lloran profundamente, ¿no? Pero también por otro lado, la Argentina también está celebrando la elección de León XIV porque em, siendo superior de los agustinos, el padre Prevost estuvo dos veces, como mínimo dos veces en Buenos Aires y tres o cuatro veces más en el interior del país, de la Argentina. Así que los argentinos ya como que también nos apropiamos un poco del nuevo Papa, ¿no? Fede, muchísimas gracias. Gracias por este testimonio tan próximo, tan íntimo que has compartido con nuestra audiencia, ese otro lado tan cercano del cardenal Monseñor Jorge Bergoglio, conocido recientemente, mejor conocido como el Papa Francisco, y quien ha dejado sin duda en ti, en tu familia y en todos los argentinos, en el mundo Ujú. entero y en la Iglesia Católica sobre todo, una huella indeleble, una huella que marca un antes y un después en la feligresía contemporánea. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has deparado. Gracias a vos, José, por esta posibilidad y esta invitación a compartir. Muy agradecido y un fuerte abrazo desde Buenos Aires. Seguro que sí, bendiciones para tu hogar. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Conversamos con Fede Walsh. Él fue secretario de prensa del secretario Jorge, secretario de prensa del cardenal Jorge Bergoglio, Monseñor Jorge Bergoglio. Para quienes le suena el nombre, estamos hablando del Papa Francisco. Trabajó con él desde hace mucho tiempo y pese a distanciarse desde el plano laboral, seguían en contacto y nos ha dado este testimonio tan hermoso del Papa Francisco.